Génesis del pensamiento matemático en el niño de edad preescolar. Dos formas de relacionar cantidades: contar y calcular. El conteo flexible y eficiente. En la siguiente presentación podemos encontrar el análisis de la lectura Dos formas de relacionar cantidades, contar y calcular, de Remy Birdsall, y el conteo flexible y eficiente, cuyo autor es El Avinovich. Ambos textos nos introducen a la idea del proceso que realiza el niño de edad preescolar en las acciones de contar y de calcular. En las diapositivas podemos identificar aspectos relevantes y determinantes, según los autores, entre la distinción de contar y calcular y de los métodos que realizan los alumnos para resolver problemas, los cuales pueden ser de manera flexible o eficiente. También podemos encontrar algunas orientaciones didácticas que puedan ser de utilidad para los agentes educativos involucrados en el trabajo con los niños de edad preescolar. Finalmente, se puede ubicar también una serie de conclusiones del contenido de la presentación y la bibliografía utilizada. Dos formas de relacionar cantidades: contar y calcular. Los problemas aritméticos más sencillos consisten en situaciones en las que se añade o se quita un determinado número de elementos a una cantidad inicialmente conocida. Para el niño pequeño, los números no constituyen un campo de conocimiento homogéneo. Se distinguen dos campos numéricos: el campo en el que el niño sabe calcular y el campo más amplio en el que se emplea la acción de contar. Contar. Para resolver un problema utilizan procedimientos para contar, que requieren el uso de objetos con los que los niños imitan las transformaciones. El procedimiento más usual y precoz para resolver un problema de adición en un niño es volver a contar todo. Examinemos la siguiente situación. El maestro tiene 4 fichas en la mano abierta. Se las enseña a los niños para que las cuenten. Después de cerrar la mano, enseña 2 nuevas fichas a los niños y las introduce en la mano, sin abrirla, con las anteriores. Los niños deben adivinar el número de fichas ocultas. El niño cuenta 4 cubos, añade 2 cubos a los anteriores y vuelve a contar todo. Otro procedimiento se da cuando el niño tiene que contar el resultado de quitar elementos a una cantidad inicialmente conocida, y su método consiste en contar lo que queda. Examinemos ahora la situación en la que el maestro tiene 6 fichas en la mano abierta y se las muestra a los niños para que las cuenten. Después de cerrar la mano, extrae 2 fichas de la mano cerrada. Los niños tienen que adivinar el contenido oculto de la mano. En este caso, el procedimiento para contar más precoz es el que consiste en contar lo que queda. El niño cuenta 6 cubos, quita 2 cubos y cuenta lo que queda. Calcular. El cálculo se define por oposición a la acción de contar. Calcular es establecer una relación directa entre cantidades a partir de sus representaciones numéricas, sin pasar por la construcción física de una o varias colecciones cuyos elementos se cuentan. Para determinar el resultado de añadir o de quitar una cantidad a partir de los 5 o 6 años, algunos niños resuelven el problema sin constituir colección alguna, sin mover los dedos ni labios. Aparentemente no cuentan y obtienen la solución directamente contando en la cabeza. Función del maestro. Permitir que el niño amplíe su campo de cálculo para que al final abarque por entero el campo en el que se encuentra.
En ocasiones, esta opción no es evidente y los maestros con frecuencia introducen los números lentamente, uno tras otro, y a los alumnos se les permite enfrentarse a la acción de contar grandes colecciones muy tarde. En el proceso de calcular grandes cantidades, una buena estrategia pedagógica consiste en permitir que el niño, en primer lugar, descubra regularidades a través del uso del lenguaje para llevarle después a reflexionar sobre ello. Es importante reconocer que los niños pequeños utilizan procedimientos en los que interviene la acción de contar si las cantidades son lo suficientemente pequeñas. Además, los niños conocen ciertas relaciones entre los números antes de que haya tenido lugar cualquier aprendizaje del simbolismo aritmético o un aprendizaje de memoria de los resultados de una tabla de operaciones. Conteo flexible y eficiente. Cuando se le presenta un problema al niño, usualmente recurre al conteo. Que la resolución sea eficiente o no depende de los procedimientos o métodos de conteo en la adición. Uno de ellos es contar todo. Por ejemplo, el niño cuenta 6 objetos y añade 3 más a los anteriores para finalmente contar todo. El segundo, contar a partir de. El niño cuenta 6 objetos, añade 3 más y continúa contando. El procedimiento de contar a partir de resulta ser más eficiente y da evidencia de la comprensión del significado numérico de magnitud de los conjuntos. La regla de valor cardinal asociada a la magnitud permite resolver los problemas con mayor eficacia. Los procedimientos o métodos de conteo en la sustracción. El primero, contar los que quedan empezando por el 1. Por ejemplo, el niño procede retirando 3 elementos. Después cuenta los objetos que quedan empezando por el 1. El segundo, contar hacia atrás. El niño cuenta hacia atrás el número de objetos que se han quitado, 7, 6 y 5. Posteriormente da como resultado el número inmediatamente anterior, en este caso, el 4. Contar hacia atrás requiere flexibilidad en el conteo, por lo que es necesario evitar que el niño internalice la secuencia numérica verbal como algo unidireccional. Ir más allá de la información perceptiva dada se encuentra en el centro de la actividad intelectual. Por esta razón es importante que exploremos la capacidad de los niños pequeños por dichas operaciones en actividades o problemas planteados. Conclusión. Identificar adecuadamente la diferencia del conteo y cálculo es parte importante de la función docente, sobre todo porque se puede comprender que estas acciones requieren un proceso de dominio y un método que puede perfeccionarse según la edad del niño y la estimulación matemática que le rodea. Es importante reconocer que se pueden plantear problemas de adición y sustracción incluso antes de que los niños reconozcan los signos más o menos. E inclusive es importante que los niños se enfrenten a problemas de reparto en condiciones en que puedan representar las cantidades por medio de colecciones muestras. El conteo de los niños pequeños puede estar caracterizado como basado en conocimiento considerable que el maestro debe reconocer para poder motivar al alumno por medio de la problematización, que requiera de un esfuerzo extra del alumno. Desde la escuela infantil, los maestros pueden proponer actividades de forma paralela, el aprendizaje del cálculo con los primeros números y la solución de problemas por procedimientos en los que los niños cuentan con un campo numérico más amplio. Profundizando y reflexionando más al respecto, se deberá considerar a Piaget,
quien nos alerta sobre una organización mayor en las perspectivas infantiles que marca la iniciación del estadio de operaciones concretas alrededor de los 7 años. Aquí, las estrategias perceptivas gradualmente dejan lugar a ideas lógicas, propiamente en la educación primaria.